Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de The Voice. Un superhombre. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 11. Un enfoque diferente. Charlie's Bar & Grill, Nueva York, 21 de septiembre de 2019. Hace 2 semanas, Starlight de los 7 expresó dudas sobre sus creencias personales en la Believe Expo. Esta revelación coincidió con la impactante noticia de que había sido víctima de agresión sexual. Lois dio el informe con una sonrisa fija en el rostro mientras se movía con destreza para mirar a otra cámara en busca de un mejor ángulo, mientras la imagen de Starlight aparecía en la pantalla detrás de ella, junto a una serie de tweets de apoyo. Aunque comprendía a Annie y la consideraba increíblemente valiente, odiaba que su nuevo programa tuviera la historia intercalada entre supes. ¿Quién lo viste mejor? Y supes. Al servicio de una necesidad. Sin embargo, el programa se había vuelto más tolerable después de que los productores que antes le exigían vestir, hablar y actuar de cierta manera aparentemente desaparecieran y el vestuario volviera a la normalidad. Aunque la identidad de su agresor aún no se ha revelado públicamente, los reporteros acosan a nada menos que a Depp. Depp ha sido suspendido indefinidamente tras los sucesos de hace 3 años, en los que el miembro acuático de los 7 intentó robar un delfín. Los rumores surgieron tras la filtración de un memorando interno de Vogue que revelaba que Depp había sido despedido de los 7 debido a su creciente impopularidad y a un historial de quejas de mujeres con las que se ha encontrado. No puedo creerlo. Dije todo lo que tenía ahí arriba y solo se fijan en eso. Annie negó con la cabeza mientras volvía a la mesa donde Hughie, Clark y Lois se habían reunido para la noche de trivia. Lois, ese memorándum de Vogue, ¿cómo se filtró exactamente? La ironía de sus palabras quedó desmentida por una sonrisa al mirar a su novia. Lois asintió con picardía y se encogió de hombros mirando a Clark mientras tomaba un sorbo de cerveza. Annie arqueó una ceja al periodista, quien le guiñó un ojo cómplice, lo que provocó que Annie le sonriera. Lois empezaba a caerle bien. La mujer era todo lo que había imaginado en Maeve de niña. Sensata, firme como una roca y que no se dejaba pisotear por nadie. Hola a todos, ojo del tigre. Tenemos una tarjeta de regalo de Panera para ganar. Hughie intervino con una sonrisa al grupo reunido, recordándoles por qué los había invitado a la noche de trivia. Sin distracciones. Vamos. Lo tenemos. Annie sonrió ante el encanto juvenil de Hughie, mientras que Lois puso cara de juego al tomar el bolígrafo del equipo para escribir la respuesta. Sin embargo, aunque esbozó una sonrisa, Clark estaba en otra parte, ya que las últimas 2 semanas no habían mejorado su estado de ánimo en absoluto. Una encuesta reciente de Gallup reveló que el 73% de los estadounidenses apoyaba a Superman en el ejército y que la reacción al discurso de Homelander en la Believe Expo había recibido más apoyo del que la gente esperaba inicialmente. Todo esto se tradujo en el creciente problema de Clark, y la pregunta con la que luchaba era si el mundo se encaminaba hacia un lugar al que él simplemente no podía ir. ¿Iba su gente a un lugar al que él no podía seguir? Bien, aficionados a las trivias. Aquí está la primera pregunta de la noche, y es una maravilla. Preguntó Charlie, el anciano exmarine canoso que regentaba el bar, lo que hizo que Clark saliera de sus pensamientos por un momento. Antes de unirse a los 7, ¿qué héroe lideró un equipo de búsqueda y rescate tras el terremoto de Northridge de 1995? Hughie miró a Annie, quien de repente pareció avergonzada, pues no tenía ni la menor idea de la respuesta, lo que provocó que una expresión de consternación se dibujara en su rostro. Dios mío. ¿No es tu trabajo saber esto? Lois? Annie se giró rápidamente hacia la reportera, quien tenía el rostro fruncido mientras intentaba pensar en la respuesta. Su lado competitivo se negaba a admitir la derrota. Creo que fue Technic. Respondió Lois sin mucha certeza, lo que hizo que Hughie se desanimara al saber la respuesta. Farolero, resonó la fuerte voz de Clark, salvando el día. La respuesta es farolero. Gracias, sí. ¿Lo ves? Clark vino a ganar. Hughie sonrió y le dio una palmada en el hombro a Clark con una sonrisa, antes de estrecharle la mano con dolor, provocando la risa de la mesa. Me alegra ver que alguien se sabe sus curiosidades sobre superhéroes.
Bueno, discúlpame por no tener todas las tarjetas coleccionables en perfecto estado como algunas personas, sonrió Annie, sonriéndole a Clark, quien negó con la cabeza ante la traición. Espera, ¿coleccionaste todas las tarjetas coleccionables? Ugie miró al supermusculoso a su lado y le costó imaginar que tuviera una afición tan nerdo-humana. Sí, creo que las coleccioné hasta los 13 años. Mi tía me las daba después de los eventos como recompensa. Trabajaba para Vogue, así que consiguió las primeras copias antes de que salieran a la venta. Clark reveló que una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro al recordar uno de los pocos momentos destacados del trabajo de su tía durante su infancia. Las tenía, incluyendo dobles de Homelander. La mención de Homelander hizo que su sonrisa orgullosa desapareciera por un instante, lo que le valió una mirada preocupada de Lois y Annie. Sin embargo, antes de que pudieran decir nada, Charlie volvió a hablar, y su voz resonante obligó a todos a concentrarse. Pregunta 2. ¿Qué superhéroe salió con la ex Miss Estados Unidos y actual Miss Universo Lana Lang, y para obtener un punto extra, en qué año se separó la pareja? ¿Alguien tiene alguna idea? Creo que no conozco esta. Ugie frunció el ceño mientras intentaba encontrar información en su vasto conocimiento de superhéroes de la cultura pop, pero no encontraba nada. Annie se revolvió incómoda ante la pregunta, que no escapó a la atención de Lois. Clark dejó escapar un profundo suspiro, pasándose una mano por el pelo, pues su perfecta memoria le hizo estremecerse al evocar el recuerdo. 28 de julio de 2013, respondió Clark a la segunda parte de la pregunta, y Ugie se animó ante la posibilidad de que respondieran probablemente la pregunta más difícil de la noche. Genial, ¿y quién era el super? Ugie se quedó callado al ver que Annie intentaba, sin mucha sutileza, indicarle que callara. No te preocupes, Annie. Clark miró a Annie, quien dejó de hacer señales con las manos a medias y pareció un poco avergonzada por su sonrisa incómoda. La persona en cuestión era yo. Oh, Ugie abrió mucho los ojos ante la revelación, haciendo una pausa antes de mirar al super alto con una sonrisa pícara. Entonces, Lana Lang, ¿eh? La pregunta de Ugie fue acompañada por un descarado levantamiento de cejas, lo que provocó un momento de sorpresa antes de que Clark empezara a reírse entre dientes. La tensión incómoda se evaporó de la mesa, reemplazada por un estallido de risas, que solo se duplicó cuando el empujón juguetón de Annie hizo que Ugie cayera de culo. El resto de la noche de trivia pasó volando mientras el grupo compartía platos de comida grasosa, jarras de cerveza e intercambiaba anécdotas durante toda la noche. Era casi el final de la noche cuando Ugie fue visto de repente por un amigo del instituto, lo que obligó al joven a disculparse a regañadientes y dirigirse al bar con su amigo. Mientras Ugie se acomodaba junto a la barra para hablar con su amigo y explicarle su reciente desaparición, Clark decidió que era hora de desahogarse. Me han ofrecido un puesto en los 7, soltó, y luego se quedó en silencio mientras miraba la bebida en su mano, deseando por una vez que el alcohol lo adormeciera como a los demás, pero sabiendo que era imposible. Voy a reemplazar a Deep. Guau. Fue la única respuesta de Annie, pues no sabía cómo sentirse ante la oferta. Su rostro permaneció impasible. No estaba segura de si debía sonreír o fruncir el ceño. ¿Y entonces? ¿Lo vas a aceptar? Lois hizo la pregunta que Annie había tenido miedo de hacer. La periodista no buscaba una noticia, sino su novio. No lo sé. Hay mucho en qué pensar. Necesito hablar con varias personas sobre esto antes de tomar una decisión, respondió Clark, sin expresar con palabras todas las eventualidades que le rondaban la cabeza, ni cómo no estaba disfrutando de las más probables. De todas formas, intentaré ver a Homelander más tarde para seguir con los hallazgos recientes. A ver qué tal va. Eso podría ser difícil. Annie intentó ser diplomática, pues odiaba ser la portadora de malas noticias, pero no quería que Clark perdiera el tiempo. Lo tienen a él y al resto de los 7 escribiendo un artículo biográfico, llamado Super en América. Trata sobre nuestra infancia y cosas así que podría no estar disponible por unos días. Genial, simplemente genial, el rostro de Clark se iluminó de ira mientras agarraba con tanta fuerza la jarra llena de cerveza que tenía en la mano que el vaso explotó. Oh, mierda, maldita sea, lo siento, lo siento. Clark se disculpó y rápidamente recogió las servilletas mientras intentaba limpiar el desastre que había causado, frunciendo el ceño por su propio descuido. Mientras Lois y Annie intentaban ayudar, la primera vio a la camarera que había estado observando a Clark salir de detrás de la barra con un botiquín de primeros auxilios y una toalla. Lois intentó moverse para despedir a la mujer, pero fue demasiado tarde, pues apareció de repente junto a Clark.
Dios mío, he bebido demasiado, cariño. Venga, déjame ver, la camarera se interrumpió al tomarle la mano antes de que Clark pudiera protestar, y abrió los ojos de par en par al ver que estaba perfectamente bien. Clark podría haber salido airoso de la situación si no hubiera sido por la cerveza que le había empapado la camisa lo suficiente como para mostrar la marca de la S de su traje. Dios mío. Eres Superman. La declaración de la mujer hizo que todo el bar se quedara en silencio mientras se apartaba de Clark como si al tocarlo se hubiera quemado, tropezando. Por instinto, Clark reaccionó con una velocidad sobrehumana, atrapándola antes de que cayera y provocando un silencio aún mayor en el bar. Abrió los ojos de par en par mientras observaba a su alrededor, esperando que por una vez su presencia no causara una estampida. No hubo tanta suerte. Antes incluso de que soltara a la mujer, la multitud estalló en vítores y aplausos mientras la gente se abalanzaba sobre él. Clark esbozó una sonrisa mientras se alejaba con destreza de sus amigos, sin perderlo de vista mientras se dirigía lentamente hacia la puerta trasera. Sin necesidad de decir ni hacer nada, Annie ya se había levantado y se había puesto en marcha, tomando la mano de Lois mientras se dirigían en dirección contraria. Recogieron a Hughie, que intentaba pagarles las bebidas, pero el dueño del bar simplemente lo despidió con una sonrisa de disculpa, ya que sus clientes habituales les habían arruinado la noche, así que ofrecer bebidas gratis era lo mínimo que podía hacer. Mientras salían del bar, Hughie aún podía oír el alboroto en el bar cuando Annie sacó su teléfono y abrió de inmediato una aplicación de viajes compartidos. ¿No deberíamos esperar a Clark?, preguntó Hughie, volviéndose hacia la barra. No, suspiró Annie con pesar y una sonrisa sombría. Esto pasa de veces, a menos que tenga que salir corriendo a salvar a la gente, se queda pegado dando abrazos y tomándose selfies durante una hora. ¿Esto pasa a menudo?, preguntó Hughie, esperando que no fuera parte de la rutina de su novia. Un poco. Es algo natural. Para mí, es más bien. Mira, es Starlight. ¿O Starlight, podemos hacernos una foto? Nada grave, incluso después de unirme a los 7. Annie se encogió de hombros, aunque le parecía molesto, al igual que a Clark, pero ya estaba acostumbrada. Pero él está en otro nivel. Cuando lo ven o lo reconocen, es básicamente un pequeño alboroto. Eso apesta. Hughie volvió a mirar hacia la barra, viendo nuevamente el lado negativo de la vida de Supe, donde cuanto más conocía, menos atractivo le parecía. Sí, así es, asintió Annie y guardó el teléfono en el bolsillo antes de volverse hacia Lois, que se estaba poniendo el abrigo mientras el frío aire de septiembre la azotaba. ¿Quieres que te lleve? Tardará un poco. Gracias, pero voy a esperar a Clark. Lois sonrió ante la amable oferta de Annie antes de mirar a Hughie a los ojos. Vayan ustedes dos, los veo luego. Antiguo refugio de la CIA en el centro de Nueva York, 22 de septiembre de 2019. Mientras Hughie echaba un vistazo rápido a su nuevo escondite, ubicado en un antiguo almacén semisubterráneo convertido en vivienda, no estaba seguro de si era bueno o malo acostumbrarse a la suciedad. Si bien la zona estaba más limpia que los lugares anteriores, empezaba a darse cuenta de que la característica recurrente de todos los escondites de Butcher era la suciedad y el deterioro. Esto se evidenciaba por el hecho de que la única zona realmente limpia era el escritorio y la pizarra que Milímetros había construido y limpiado para poder presentar los hallazgos del equipo. Entonces, esto es lo que tenemos. Samaritan's Embrace, dirigida por Ezequiel pero financiada por Vought a través de una organización benéfica extranjera en Filipinas, que se envía a través de una empresa en Panamá, ha estado enviando el compuesto V a 53 hospitales seleccionados en todo el país desde 1971. Milímetros señaló el mapa de que había dibujado, que mostraba la ubicación de todos los hospitales y las rutas de envío que usaba Vought. Lois ha descubierto que todos estos hospitales tienen clínicas de fertilidad asociadas que también reciben financiación de Vought. Han estado camuflando la vacuna V como una vacuna contra la polio para evadir los controles de la FDA. La fórmula básica es, Lois empezó a hablar, pero se quedó callada al ver a Kimiko, la ahora nombrada mujer, entrar de repente y tomar un puñado de bolígrafos del escritorio de Milímetros antes de desaparecer en una habitación contigua. Es que estas clínicas de fertilidad de Vought tienen exhaustivas verificaciones fisiológicas y de antecedentes ocultas en sus formularios y solicitudes. Cuando encuentran la combinación perfecta de mentalidad y situación financiera, se lanzan con el trato de su vida. Más bien como un maldito apretón de manos con el diablo, espetó Butcher, sacudiendo la cabeza ante la corrupción de Vought. Sí.
Por lo que sé, Bout ha desarrollado un método de selección casi perfecto, respondió Lois, suspirando mientras señalaba la montaña de documentos y archivos que ella y Milímetros habían descubierto. Cuando se equivocan, bueno, para que nadie se coma la comida, digamos que no dejan ninguna prueba. Además, parece que la mayoría de los superhéroes no saben nada de V, por lo que sé. Parte del control, creo. Entonces todos son solo niños drogados con esta porquería. Hughie aún no lograba asimilar la magnitud del problema al que se enfrentaban. ¿Qué pasa con Homelander? Interrumpió Butcher, llevándose la mano a la barbilla mientras evaluaba la evidencia que tenía delante. Homelander es un agujero negro. Nunca ha tenido un registro público y nunca lo tendrá. Milímetros respondió rápidamente antes de que el pequeño suspiro de Lois se convirtiera en una pelea por la obsesión del hombre. Sin embargo, todos los demás super son ratas de laboratorio drogadas. Esta es la mierda que Raynor y sus colegas se van a comer a cucharadas. Butcher sonrió con picardía mientras recogía la muestra de V que habían conseguido. Atrapamos a Boug por poner en peligro a menores, tráfico de drogas, lavado de dinero y posiblemente el mayor fraude de la historia de Estados Unidos. Más te vale que así sea, porque nos hemos exigido mucho. Frenchie está quemado, hemos matado a un superhombre, hemos asaltado uno de sus laboratorios de drogas y mi hermana se está quedando sin casas seguras donde escondernos. Lois intervino, mirando fijamente a Butcher mientras seguía con la mirada a Hughie, que estaba absorto en los interminables dibujos de Kimiko. Si no conseguimos algo de influencia o protección, estamos jodidos. Y además, tenemos que lidiar con ese lío. Lois señaló a Kimiko, quien casi le había arrancado la mano a Hughie al tomar uno de sus dibujos desordenados, lo que hizo que el joven se tambaleara hacia atrás y subiera corriendo las escaleras para reunirse con los demás. Kimiko les dirigió a Hughie y luego a Lois una rápida mirada antes de volver a sus dibujos, indiferente a lo que se estaba discutiendo. Magnifique boté, ¿verdad? Deberíamos intentar descifrar a nuestra pequeña Lázaro. Todo esto es fantástico, pero no es una niña. Además, la inyectaron en un sótano, no en un hospital. Frenchie salió tan rápido en defensa de la hembra que Lois tuvo que contenerse para no poner los ojos en blanco. El hombre siempre era el campeón de las cosas perdidas y rotas. Y está el pequeño detalle de que resucitó cuando Noir intentó decapitarme. Bueno, la duendecilla salvaje de tus sueños no está precisamente dictando sus malditas memorias, Frenchie replicó Butcher, con una visión más negativa de la protección que la de Lois. Sí, pero Milímetros y yo tenemos un plan en marcha. Solo danos un día o dos para ver qué encontramos, insistió Frenchie, omitiendo mencionar que su idea implicaba usar al supertelépata Mesmer para leerle la mente. Bueno, déjame hablar con Raynor primero, pero estás quemado, así que cualquier trabajo de campo lo hará Milímetros, o no se hará. Tú, quédate aquí con el niño prodigio hasta que yo diga lo contrario, ¿entiendes? Butcher fulminó con la mirada a Frenchie mientras señalaba con el pulgar al supe que ahora dibujaba en las paredes, lo que le valió un breve asentimiento de Frenchie. Bueno, entonces me voy. El anuncio del carnicero marcó el final de su pequeña reunión, lo que hizo que todos empezaran a recoger sus cosas. Hughie suspiró y agradeció a Dios en silencio que no le asignaran otra misión estúpidamente peligrosa y mortal. Entonces seguiré con Starlight, ¿de acuerdo? Preguntó mientras agarraba su abrigo. Su sonrisa se apagó al ver la mirada de Butcher. Su teléfono lleva casi 2 semanas estropeado. No sabrás nada de eso, ¿verdad? Preguntó Butcher, mirando fijamente a Hughie, lo que hizo que el hombre se moviera. No. Pero puedo comprobarlo. La voz se mantuvo firme esa vez, buen trabajo. La sala quedó en silencio mientras Butcher se quedaba mirando a Hughie unos instantes antes de negar con la cabeza. El hombre más alto simplemente agarró su abrigo y miró a Lois, quien sostuvo la mirada de Butcher antes de apartarla, sin querer involucrarse otra vez. Lois agarró su bolso y asintió con la cabeza a Milímetros antes de salir del escondite y regresar a su tapadera como reportera estrella que trabajaba para Bout. Sabía lo que Butcher le iba a mostrar a Hughie, lo que iba a revelar, y aunque no le gustaba, Hughie merecía saber por qué Butcher estaba tan comprometido. También esperaba que eso le hiciera darse cuenta de lo que tenía y que necesitaba centrarse un poco más en construir una vida fuera de los boys. De acuerdo. Vienes conmigo, resopló Butcher mientras recogía su abrigo y su pistola. Tenemos que desviarnos un poco para que te quedes tranquilo. Hughie no pudo decir nada mientras Butcher pasaba junto a él, mirándolo con una expresión que le indicaba que aquello no era tema de discusión.
Al tomar sus cosas, captó la mirada de Milímetros. Milímetros le dedicó a Hughie una leve sonrisa y un firme asentimiento que lo tranquilizaron. 8 horas después, y les agradecemos su servicio, forzó Lois una sonrisa falsa mientras se reía levemente del chiste de su invitada, odiando cada segundo de la entrevista. Esa era Nubia, amigos, con su nuevo libro, Representación. El viaje de una heroína. Soy Lois Lane y esto ha sido Austin Héroes. A continuación, mi buen amigo Cameron Coleman tiene un adelanto de la nueva película del Who, Black Noir. Insurrección. Así que estén atentos. Y claro. Dijo Terry mientras se desplomaba en su silla, suspirando ante el montón de porquería que le estaban sirviendo al público. Oye, Lois, me preguntaba si podrías presentarme a Superman. Nubia se quitó el micrófono del disfraz con naturalidad y le dedicó a Lois una sonrisa falsa mientras se acercaba como si fueran viejas amigas. Lo admiro desde hace años. Me encantaría conocerlo, y no me importa compartir. Se lo comentaré. Lois obligó a mantener la sonrisa en su rostro, aunque se le puso la piel de gallina. Su aparente aceptación hizo que la fingida sinceridad de Nubia se volviera coqueta, e incluso la indujo a la heroína a apretarle el muslo a Lois al levantarse y guiñarle un ojo. Lois mantuvo la sonrisa hasta que el supe desapareció, y exhaló el profundo y cálido suspiro que había estado conteniendo. Terry rió entre dientes al acercarse y dejar una taza de café frente a la mujer. La reportera, de mayor edad, levantó una petaca en señal de ofrecimiento, ante lo cual Lois simplemente negó con la cabeza. Aunque sentía que necesitaba un trago, necesitaba mantener la mente despejada últimamente. Terry entonces inició su habitual charla posterior al programa, que se centró principalmente en hablar sobre el nivel de audiencia, quién sería el siguiente invitado y qué quería Vogt en el siguiente segmento. En resumen, era todo lo que odiaba de su nuevo trabajo, y por mucho que lo intentara, Lois pudo ver el disgusto en sus ojos cuando le explicó los argumentos de la empresa. Estaban a punto de terminar cuando oyó vibrar su teléfono en el bolso que guardaba debajo del escritorio, lo que la obligó a contener el ceño fruncido, ya que el que sonaba era su teléfono desechable. Lo siento, Perry, tengo que atender esto, dijo Lois, saludando a su jefe con un gesto de la cabeza mientras cogía el teléfono y se alejaba rápidamente de las cámaras y grabadoras esparcidas por el estudio. No es un buen momento, ¿qué pasa? Necesito que vengas a una casa, te acabo de enviar la dirección por mensaje. Butcher habló con su habitual tono desenfadado, pero Lois lo conocía desde hacía tiempo como para oír algo más. ¿Qué pasó? Susurró Lois, acercando el teléfono a su boca y moviéndose rápidamente hacia su camerino privado. Pasaron Frenchie y Milímetros. Tweedledee y Tweedledum trajeron a ese capullo de Mesmer para que le echara un vistazo a la hembra, gruñó Butcher antes de hacer una pausa y respirar hondo, pues odiaba lo que tenía que decir a continuación. Te necesito aquí, necesito que tengas la cabeza fría para ver esto. La mayoría asumiría que la declaración habría hecho que Lois sonriera triunfante, pero lo único que causó fue un escalofrío en la parte posterior de su columna. Cuando Butcher admitía que la necesitaba, generalmente significaba que la mierda estaba a punto de suceder. Llego en 20 minutos, no puedo tardar más, respondió Lois rápidamente, terminando la llamada antes de mirar el mensaje que Butcher acababa de enviar, memorizándolo antes de desarmar el teléfono y romper la tarjeta SIM. Para cuando Lois llegó, la sensación de malestar en el estómago aumentaba al llegar a la modesta casa en las afueras que ahora sabía que pertenecía al supe llamado Mesmer. Al salir del coche, se puso un par de guantes del bolso y se aseguró de que su póliza de seguridad estuviera bien guardada dentro. La mano de Lois se detuvo cuando estaba a punto de llamar a la puerta. La carcasa del timbre lateral le llamó la atención, y lo que vio le hizo hacer una mueca. Golpeó con fuerza los nudillos contra la puerta de madera mientras respiraba hondo para tranquilizarse ante lo que tenía que hacer. Fue Milímetros quien abrió la puerta, y su sonrisa al ver a Lois desapareció al ver su rostro, lo que lo hizo apartarse. Lois no tardó en entrar a la sala justo a tiempo para ver a Mesmer sujetando la mano de Kimiko mientras Frenchie la sujetaba. Dio un paso hacia Mesmer, pero el brazo de Butcher la detuvo. El hombre más alto miró a Lois con los ojos entrecerrados. Entonces, ambos intercambiaron una mirada. Veo una jungla, ella es un soldado, resonó la voz de Mesmer mientras giraba la cabeza intentando ahondar en los recuerdos de Kimiko. ¿Hay una bandera? O algo así como un estandarte. Tiene una serpiente de 2 cabezas. ¿Una serpiente de 2 cabezas, así? ¿Con rayos rojos detrás? Butcher cruzó los brazos y señaló con las manos en dirección opuesta.
Mesmer simplemente asintió en confirmación, lo que provocó que Milímetros, Lois y Butcher se miraran alarmados. ¿Qué significa eso? Preguntó Ugie, tenso al ver que la mano de Butcher subconscientemente se dirigía a su costado y se acercaba a su ar. Es el emblema del Ejército de Liberación de la Luz Brillante, Ugie, reveló Lois, sin apartar la mirada de Kimiko ahora que sabía quién era la mujer. El grupo terrorista insurgente más violento y letal del sudeste asiático. Hacen de todo, desde secuestros y niños soldado hasta contrabando de opio y decapitaciones en vida. Joder, Frenchie, ¿sabes cómo elegirlos? Frenchie simplemente miró a Kimiko. Estaba a punto de preguntarle cuando vio la respuesta en sus ojos antes de que ella se alejara. Tardó unos instantes en calmarse de la sorpresa antes de estar listo para abordar el grave problema que había en la habitación. Mientras tanto, Lois le había traído a Mesmer un par de cervezas de su refrigerador para ayudar al supe a calmarse, sentándolo en su sofá mientras Ugie le daba a Kimiko unos bolígrafos y papel para dibujar. Frenchie se rascó la nuca con frustración. Debe haber algo más. No puede ser una terrorista. Sí, bueno, solo tienes que mantenerla bajo control, replicó Butcher, con la sangre hirviendo en la sangre y resistiendo cada instinto de su cuerpo para acabar con la supertía en ese preciso instante. Bueno, entonces introducen a una recluta extremista de primera y luego la inyectan con compuesto V. Milímetros empezó a encajar las piezas en su cabeza, negando con la cabeza ante el diabólico plan. Lois captó a dónde quería llegar. Luego la liberan para sembrar el caos. Terminó la frase. Un plan bastante ingenioso que alguien en Bout había urdido. Espera. ¿Por qué Bout les daría el compuesto V a terroristas? Ugie, con su limitada experiencia en el mundo del espionaje y los asuntos más complicados, no logró atar cabos. Porque no se trata del caos. Se trata de quién lo detiene, explicó Lois, con una mueca de nuevo en el rostro, al sentir la bilis en la garganta ante el plan de Bout. Bout necesita a los superhéroes en el ejército para dominar la situación. A pesar de su reciente éxito, aún no lo han conseguido, Homelander está aterrorizando a la gente y hay suficientes personas cuerdas en el ejército para contraatacar. Entonces, ¿qué necesitan? Un maldito coco, para asustar a esos cabrones y que corran con papá, respondió Butcher con una burla mientras lo hacía. Se impresionaría si no odiara tanto a Bout. Entonces, la siguiente parada es el maldito sargento Homelander. Hay que dejar entrar a esos cabrones al ejército ya. Esos cabrones están creando supervillanos. Dios sabe cuántos hay. Mierda, maldijo Ugie mientras sentía que su mundo cambiaba nuevamente, los supermanes corruptos eran suficientes, pero un mundo con supervillanos reales no era uno en el que quisiera vivir. No, escúchame, ¿vale? Quizás eso es lo que quieren que sea, intervino Frenchie, acercándose a Kimiko y señalándola. Pero ella no es así. No es lo que quiere. Y tú lo sabes. ¿Verdad? ¿Por qué te dobla la maldita oreja? Replicó Butcher con desdén, mirando fijamente a Frenchie. Me salvó la vida. No está mal. Solo quiere irse a casa. Frenchie avanzó, interponiéndose entre Butcher y Kimiko mientras la tensión aumentaba en la habitación. Es una maldita super, igual que las demás. Butcher se frotó las manos con incredulidad al ver que le estaban dando la espalda por intentar acabar con una terrorista super. ¿Cuántas veces tengo que decirlo, eh? El argumento de Frenchie se ahogó en su garganta, pues sabía que no tenía forma de rebatir el argumento de su jefe. Antes de que Butcher pudiera registrar su triunfo, Frenchie se dio la vuelta y tomó la mano de Kimiko. Monko Eur, sé que me entiendes. Frenchie la miró a los ojos, suplicándole que le diera una señal de que tenía razón. Por favor. Por favor. Diles quién eres. Diles lo que veo. Kimiko miró a Frenchie a los ojos por un instante antes de levantarse, lo que provocó que Butcher, por reflejo, se dirigiera a su ar. La pequeña mujer asiática se acercó a Butcher, quien la miró fijamente, con la mano apretada en el gatillo. Sin embargo, en lugar de atacar a Butcher, lo apartó de repente y se arrodilló de nuevo frente a Mesmer, obligándolo a tomar la mano. Mesmer se detuvo unos segundos antes de hacer una mueca al sentir los recuerdos y pensamientos de Kimiko inundar su mente. Los dibujos son, palmeras frente a la luna. Es donde creció. Mataron a sus padres. Los secuestraron a ella y a su hermano. Los obligaron a ser soldados. La voz de Mesmer se suavizó al sentir el dolor y la angustia de la vida de la mujer que lo atravesaban, obligándolo a soltar su mano. Solo quiere regresar y sacar a su hermano de allí. La sala quedó en silencio mientras todos procesaban lo sucedido, pero también esperaban que Butcher volviera a hablar.
El alto inglés miró a Milímetros y luego a Lois, quienes le hicieron un pequeño gesto de asentimiento, lo que le hizo suspirar. De acuerdo, puede quedarse, dijo finalmente Butcher, mostrando claramente su descontento. Llévenla de vuelta a la casa segura. Tenemos suficiente para convencer a los federales, así que iré a ver a Raynor. Genial, pero antes de irnos, dijo Lois con una repentina sonrisa mientras se giraba y se acercaba a Mesmer, obligando a Kimiko a apartarse. Solo quería decirte que soy una gran admiradora, Mesmer, y quiero agradecerte de verdad toda tu ayuda. La declaración de Lois pilló al Supe desprevenido, al igual que su tono excesivamente amable, su mirada cálida y la mano enguantada que le ofrecía mientras la otra se deslizaba en su bolso sobre el hombro. Su mente se detuvo por un instante, pues podría jurar que incluso estaba meneando la cadera sugestivamente al acercarse. Tragó saliva y se levantó rápidamente para tomar la mano que le ofrecía, maldiciendo levemente que el ligero guante de invierno de cuero le impidiera interpretarla. Oh. Qué bien, de nada, bang. Los últimos pensamientos de Mesmer fueron de alarma al sentir algo frío presionando los pliegues de grasa bajo su barbilla, y luego un momento de dolor antes de que se volviera negro. Huye se estremeció al oír el sonido y el fogonazo frente a él. Tardó un segundo en comprender lo sucedido. Mesmer se tambaleó un instante antes de tambalearse hacia atrás y desplomarse en el suelo. El cerebro del Supe se esparció por las cortinas cerradas, creando un desastre espantoso a medida que más sangre manaba del agujero abierto en la parte superior de su cabeza. Lois se quedó quieta un segundo antes de exhalar. Luego, con calma, rodeó al hombre muerto, quitándole el arma de la mano y presionándola de Mesmer alrededor de la empuñadura y el gatillo para asegurarse de que tenía sus huellas antes de dejarla caer bruscamente al suelo. ¡Mierda! Lois, ¿qué demonios? Gritó Milímetros corriendo hacia la escena, pero se detuvo sabiendo que no podía hacer nada. Teníamos un trato con ese tipo. Se habría callado. Solo era un padre que quería ver a su hijo. Hay una cámara en el maldito timbre, Milk. Lois interrumpió al hombre mientras se levantaba y empezaba a evaluar la escena para asegurarse de que pareciera la de un suicidio. El muy cabrón nos tenía a todos en la cara e iba a ir a Bout. No lo sabes, replicó Milímetros, perdiendo parte de la ira al escuchar la explicación de Lois. Sí, de hecho. A menos que olvides que es mi trabajo. Obtener información y saber cómo actuarán los Supes. Lois se apartó, satisfecha con su trabajo, antes de acercarse al teléfono de Mesmer, tomarlo y usar la huella del muerto para acceder. Y si me hubieras llamado, te habría dicho que Mesmer es, o mejor dicho, era, un imbécil egocéntrico y holgazán. Nunca luchó por la custodia de su hijo. Lo único que hizo en los últimos 10 años fue presionar a Boug para que volviera a la nómina, lo que significa que solo le importaba ser el centro de atención. Por eso nunca recurrimos a él antes. Era demasiado arriesgado. Lane, ¿lo tienes todo bajo control? La voz firme de Butcher interrumpió a Milímetros, quien había abierto la boca para continuar la discusión, pero una mirada firme de Butcher lo detuvo. Sí, solo publico una nota de suicidio en su cuenta de Twitter y luego borraré la cámara de la puerta y las grabaciones nuestras, respondió Lois, con su actitud fría e indiferente, haciendo que Hughie se estremeciera mientras la veía trabajar. Si a eso le sumamos que era un conocido recluso y las cervezas que le hice beber, la policía lo acusará de suicidio en menos de 5 minutos. El arma no está registrada, pero llamaré a mi hermana y ella creará un rastro que lo lleve hasta él. Así que estamos bien, pero la próxima vez, si vas a usar un Supe, por favor, llámame, ¿vale? Me aseguraré de que lo hagan. Butcher respondió poniéndose el abrigo mientras miraba a los chicos. Milímetros y Frenchy no lo miraban a los ojos. No se metan en líos, cabrones, mientras voy a convencer a los federales de que encuentren a Gallas. ¿Creen que podrán con eso? Seven Tower, Departamento de Análisis Criminal 22 de septiembre de 2019. ¿Esto es todo lo que tienen? Preguntó Clark a Train y Noir mientras revisaba en una sala privada los archivos, fotos e información que le habían proporcionado. La trama giraba principalmente en torno a un hombre, aparentemente de nacionalidad francesa, que tenía una lista de alias, identificaciones falsas y escondites casi tan larga como la capa de Clark. Sin embargo, la imagen que captó su atención fue la que mostraba a la heroína, Popclaw, siendo confrontada por 2 individuos. Uno el francés y el otro de espaldas a la cámara. La mirada de Clark se posó principalmente en el cadáver, pero también en el hombre corpulento cuyo rostro estaba oculto, alguien cuya complexión Clark sabía haber visto antes. No hacía falta ser un genio para descifrar la escena.
Popclaw había matado accidentalmente a alguien y estas personas habían aparecido para chantajearla. Sí, Homelander dijo que teníamos que mostrarte todo esto cuando llegaras, respondió Atrain. Aunque su rostro estaba tranquilo, Clark pudo oír cómo el latido irregular del corazón del hombre se aceleraba ligeramente, mostrando su descontento. Sin embargo, lo único que conseguimos es que ese tipo tenía 34 direcciones, y nada más que estos alias. También vi a un tipo delgado y pálido y a un negro con perilla entrando al apartamento de CH, Popclaw. El bosque detrás de los árboles, suspiró Clark mientras negaba con la cabeza. Incluso mirando los datos limitados que los 7 habían reunido, ya podía deducir un hecho importante sobre este francés que se habían perdido. ¿Qué carajo significa eso? Atrain le lanzó a Clark una mirada desconcertada y luego miró a Noir, quien simplemente se encogió de hombros ante la declaración del hombre. Significa que no puedes ver lo obvio que tienes delante. Clark suspiró mientras tomaba un bloc y empezaba a escribir un algoritmo. Su mano se volvió borrosa mientras la pantalla en la pared se convertía en un flujo de código. ¿Cuál es? Espetó Atrain sin ocultar la mueca mientras miraba fijamente a través de sus gafas de sol, odiando tener que lidiar con ese capullo pretencioso. Este hombre trabajó para el gobierno en algún momento, respondió Clark sin mirar a ninguno de los superhéroes con los que se veía obligado a colaborar para rastrear a un equipo involucrado en un asesinato y chantaje. Sus alias son demasiado buenos, y varios de ellos tienen antecedentes completos. Eso solo se consigue con la ayuda del gobierno. Ahora, y no quiero ser grosero, por favor, váyanse. ¿Qué? ¿Por qué demonios deberíamos? Atrain se giró hacia Clark con una expresión de ira en el rostro. ¿Y quién carajo te crees que eres para venir aquí a darme órdenes? ¿Y qué demonios es eso en la pantalla? Para responder a sus preguntas en orden. Dije que, por favor, se fueran, me están haciendo perder el tiempo y su presencia me irrita. Soy Superman, puedo darles órdenes porque Homelander me puso al mando. Y, por último, ese es un algoritmo diseñado para buscar a este hombre y a las personas relacionadas con él usando los parámetros que tenemos. Clark respondió escribiendo más rápido mientras iniciaba el algoritmo dentro de la computadora central de Vought y lo ramificaba a todas las cámaras a las que tenían acceso. Esto revisará todo a lo que Vought está conectado y nos proporcionará las identidades del grupo con el que estamos tratando. Atrain intentó avanzar, pero Noir lo detuvo, poniendo una mano en el hombro del velocista y negando firmemente con la cabeza. Atrain miró a Clark con enojo antes de girarse y dirigirse a la puerta, seguido de cerca por Noir, quien simplemente echó un vistazo a la habitación antes de darse la vuelta para marcharse también. Atrain, también tendré que hablar con Popclaw en algún momento. La voz de Clark hizo que el velocista se detuviera y mirara al superhéroe rojo, azul y dorado, apretando los dientes mientras Clark lo miraba con ojos de acero. También, te haría revisar ese corazón. Clark no obtuvo respuesta, ya que el velocista se burló de él y desapareció como un rayo, ganándose un suspiro y una negación de cabeza tanto de Noir como de Clark. El silencioso ninja echó un último vistazo a la pantalla y se dio la vuelta en silencio, dejando a Clark solo. Clark apenas notó su desaparición, pues en realidad había estado intentando ignorar que estaba en Vought trabajando en esto para los 7. Estaba concentrado en que había un asesino, o como resultó ser, asesinos sueltos que habían asesinado a un supe y probablemente estaban buscando a otros. La imagen de Annie cruzó su mente junto con la de los pocos héroes que Clark había conocido y que sabía que eran personas decentes, aunque esa lista apenas iba más allá de Annie y la tía Sis, junto con sus protegidos. Sin embargo, le costaba concentrarse únicamente en ese hecho debido a la naturaleza de la víctima. Translúcido siempre había tenido oscuros rumores sobre él, más que sobre el resto de los 7 debido a las numerosas acusaciones de acoso y mirón. Sus recientes conversaciones con Homelander también le rondaban la cabeza, lo que le hacía plantearse si quería o no participar en la búsqueda del asesino de Translúcido. Frunció el ceño mientras miraba la pantalla y se preguntaba si debía apagar el programa, al menos hasta que volviera a hablar con el líder de los 7. Parecías enojado. Clark giró la cabeza hacia la puerta y vio a Maeve apoyada en el marco con los brazos cruzados. ¿Quieres compartir? Hola, Maeve. No, no estoy enojado, sino más bien en conflicto. Clark suspiró mientras dejaba el bloque en sus manos, dejando que el algoritmo que había creado hiciera su magia. Por favor, creo que nos conocemos lo suficiente como para dejar de hablar de cómics, ¿verdad, Clark? Llámame Maggie.
Maeve le dedicó a Clark una sonrisa burlona mientras entraba en el laboratorio de análisis privado, asegurándose de que la puerta se cerrara tras ella. Noir me dijo que estabas ayudando con lo de translúcido. ¿Encontraste algo? ¿Noir te lo contó? Clark arqueó una ceja ante la declaración. Había examinado disimuladamente al supe vestido de negro y dudaba que el hombre pudiera escribir con claridad con sus heridas craneales, y mucho menos hablar. En una figura retórica, hizo un dibujo Y. Bueno, hizo ese gesto de inclinar la cabeza, intentó explicar Maeve, pues le costaba explicar las singulares habilidades comunicativas de Noir. Pero no creas que no me di cuenta. No respondiste a mi pregunta. ¿Encontraste algo? En realidad no, solo un poco más de detalle sobre lo que tu equipo ya tenía. Clark suspiró mientras señalaba la mesa llena de papeles y archivos que los 7 habían encontrado sobre las personas aparentemente relacionadas con la muerte de Translucent. Acabo de crear un algoritmo que buscará en todas las bases de datos y cámaras conectadas a las que tenemos acceso. Puede que tarde un día o dos, pero deberíamos conseguir algunos nombres y rostros. Puedes hacer cosas así. Maeve abrió mucho los ojos al ver la pantalla, que ya no estaba llena de código, sino que mostraba múltiples archivos y grabaciones de cámaras que se estaban buscando. ¿Solo hacer números y encontrar a alguien? Es un poco más complicado, ya que necesito ciertos parámetros. Tamaño aproximado, peso, edad relativa, etnia y al menos 2 lugares que sepa que han visitado para crear puntos de partida. También puede ser útil conocer su forma de andar y su voz. Clark intentó simplificar el programa increíblemente complejo que acababa de crear, pero se detuvo al ver que había perdido por completo a Maeve, que lo miraba con los ojos muy abiertos. Pero, dicho de forma sencilla y sí, puedo conseguir que una computadora encuentre a alguien. Todos dejan huella o aparecen en la cámara. Solo hay que saber qué buscar. Maeve guardó silencio unos instantes mientras miraba la pantalla y luego de nuevo a Clark. Cada vez que lo miraba, sentía una chispa, algo que años de estar en Vogue habían sofocado, pero que por alguna razón él y Starlight estaban provocando. Esa era la razón principal por la que había vuelto a hablar con Elena después de años evitándola. En aquel momento se había creído loca y se había preguntado por qué lo hacía, pero estando con Clark, allí, ahora, sabía por qué. Quería ser mejor, necesitaba ser mejor, y su corazón la había impulsado a correr como una idiota hacia Elena, intentando demostrarle a la única persona que le importaba que era buena persona. «Sabes que en realidad no le importa», dijo Maeve en voz alta antes de que sus dudas y su cerebro pudieran apagarla, la chispa en su pecho exigía que dijera algo antes de que fuera demasiado tarde. «¿Quién?», preguntó Clark, girándose para mirar a Maeve de frente. Entonces sintió un nudo en el estómago al saber a quién se refería. ¿Sabes quién, Homelander? Le importa un bledo que Translucent esté muerto, solo le preocupa que pueda afectar a los 7 y a su imagen, afirmó Maeve con firmeza, respirando hondo mientras seguía adelante. Es un monstruo, Clark. No es más que un ególatra egocéntrico que destruye todo lo que se le cruza en el camino. Ha hecho cosas terribles, y también me ha obligado a hacer algunas. Ha matado, asesinado y violado a la fuerza agente. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación por unos instantes después de que Maeve revelara el peso que la había oprimido durante años. De repente, sintió un escalofrío en el corazón, presa del pánico por lo que acababa de decir. Acababa de romper la regla silenciosa de Vogue, aquella que te hacía morir a ti y a tus seres queridos. No hables de Homelander. ¿Cuánto tiempo? La voz tranquila de Clark hizo que el corazón se le quitara de encima al mirar sus claros y reconfortantes ojos azules. ¿Cuánto tiempo lleva así? Desde que lo conozco, al principio no era tan malo, era rudo y un poco torpe, pero tenía esperanza. Maeve no pudo evitar ablandarse al recordar al joven Homelander, aquel que a veces parecía querer cambiar el mundo de verdad. Entonces la gente empezó a venerar el suelo que pisaba, y todo lo bueno que había en él murió. Fue entonces cuando empezaron las cosas jodidas. No puedes decírselo, Clark. Si lo sabe, lo perderá. Los matará a todos, joder. El pánico de Maeve era evidente incluso sin sus sentidos, pero con ellos, podía percibir que la mujer, de fuerza sobrehumana y a prueba de balas, estaba realmente aterrorizada. Su pecho latía tan fuerte que incluso temía un infarto, y su amígdala, la sección del cerebro que controla el miedo, se iluminó como un árbol de Navidad. No lo haré, lo prometo, respondió Clark, dejando escapar un profundo suspiro mientras asimilaba la noticia con una calma inquietante para Maeve, lo que la hizo sospechar que Clark sabía o sospechaba más de lo que dejaba entrever.
Me han ofrecido un puesto en los 7, Magie. ¿Vas a tomarlo? Eso depende de la respuesta a esta pregunta. Clark miró a Maeve directamente a los ojos con tanta atención que la mujer más alta se retorció un poco bajo su mirada. Si me uniera, ¿podría mantener a la gente a salvo? Maeve se quedó paralizada ante la pregunta, pues sabía lo que Clark realmente preguntaba. ¿Podría controlar a Homelander? ¿Podría rehabilitarlo o al menos evitar que matara a todos hasta que se le ocurriera una idea mejor? Y... no sé. Vale. Clark suspiró mientras volvía a mirar la pantalla que buscaba a sus objetivos. Encontraremos a los que consiguieron translúcido y luego partiremos de ahí. ¿Dónde está ahora? Está terminando este rollo biográfico con Estiluella ya en el sur. Maeve dejó escapar un suspiro mientras intentaba controlar su respiración, al darse cuenta de lo que podría haber provocado. Misma hora, la granja Kent. Jonathan entró en el granero al anochecer, solo para revisar el motor del viejo tractor por segunda vez esa semana. No necesitaba hacer el trabajo, ya que la granja funcionaba sola últimamente, pero quería mantenerse ocupado, ya que tenía demasiado tiempo libre. Dejó escapar un suspiro, pues sabía que Marta lo regañaría si descubría que se estaba exigiendo de nuevo. Su reciente revisión no había ido muy bien y eso la tenía preocupada. Sin embargo, lo que ella desconocía no le haría daño. Amaba profundamente a su esposa, pero ella se preocupaba demasiado. Mientras dejaba la caja de herramientas en el banco de trabajo, recordó que su padre, Arim, había trabajado de sol a sol durante años fumando como un maniquí, comiendo tocino 3 veces al día y bebiendo como un pez, y que había vivido hasta los 80. Un pequeño ruido encima de él le hizo mirar hacia las vigas, sobre las cuales se encontraba el antiguo escondite de su hijo. Estaba a punto de ignorarlo hasta que lo volvió a oír. Jonathan era rápido. De vez en cuando había algún idiota husmeando en la granja, y la mayoría de las veces era algún fanático o periodista estúpido mirando las cosas de su hijo. Malditos cazadores de recuerdos. Al llegar a lo alto de la escalera que conducía al pajar reformado, se detuvo en seco. En lugar de un aficionado o un periodista, lo recibió un hombre alto y rubio con una bandera estadounidense como capa. El homelandés se quedó paralizado mientras contemplaba el viejo escritorio de Clark, devorando con la mirada las felices fotografías y los recuerdos de la infancia. Una mano enguantada movió entonces para recoger el recuerdo más preciado de la infancia de Clark. La pelota de béisbol que había bateado a través de la ciudad a los 7 años, la que Jonathan había pasado 3 días buscando. Entonces, ¿a Clark le gustaba el béisbol de niño? Preguntó Homelander con dulzura, girándose para mirar a Jonathan mientras este volvía a dejar la pelota en el suelo y volvía a flotar en el aire. Jonathan se vio obligado a bajar de la escalera mientras Homelander regresaba al suelo del granero, observando la zona. Un miedo gélido empezó a crecer en las entrañas de Jonathan. Aunque nunca se lo contó a Clark, Mary le había advertido años atrás sobre este hombre. Todavía lo hace, vemos el partido inaugural de los Highhawks todos los años, respondió Jonathan, mientras su mirada iba de Homelander a la puerta del granero que conducía a su casa. Debió ser bonito. Llevar a tu hijo a ver un partido de béisbol. ¿Qué se siente? Preguntó Homelander entre dientes, ignorando el latido acelerado e irregular del hombre que lo seguía mientras observaba la granja. El paisaje parecía un cuadro de Norman Rockwell, casi burlándose de él con su perfección. Es indescriptible. La sincera respuesta de Jonathan hizo que Homelander frunciera el ceño al no poder satisfacer su deseo de conocimiento. Inténtalo, presionó Homelander, girándose y con voz amenazante, pero, para su alarma, el hombre frente a él no se encogió. ¿Qué quieres? Preguntó Jonathan, con voz también enérgica mientras miraba fijamente al hombre que su cuñada le había dicho durante años que podría ser una amenaza para su hijo. ¿Qué quiero? Se burló Homelander con incredulidad, con la rabia del día hirviendo en su interior, recordando la casa falsa, las fotos falsas, los recuerdos falsos y la maldita manta que le habían tirado encima, la misma mierda sin sentido durante horas y horas como si nunca fuera a acabar. Quiero saber por qué mi hijo tuvo esta patética excusa de infancia, en el maldito Ixville, en lugar de aprender de mí. ¿Tu hijo? Jonathan quedó desconcertado por la declaración de Homelander hasta que comprendió lo que decía el hombre. ¿Te refieres a Clark, mi hijo? ¿Eso es lo que te dices a ti mismo? Homelander miró con disgusto a la débil criatura frente a él. ¿Cómo había criado este gusano a Superman? Sé la verdad. Mírense, ¿alguien comparado con él? No tienen nada en común. ¿Cuánto les pagó Boog? ¿Qué les prometieron? ¿Fama, riqueza, poder?
No tengo ni idea de lo que crees saber, pero Clark es mi hijo y punto. Jonathan miró fijamente al supe y negó con la cabeza, sintiéndose demasiado viejo y cansado para seguirle el juego. Creo que es hora de que te vayas. No me iré hasta que me digas quién me robó a mi hijo. ¿Fue Stilwell? ¿Ese viejo cabrón de Vogelbaum? Homelander se adelantó y miró fijamente a Jonathan, quien, para su creciente furia, seguía sin sentirse amenazado. Voy a decir esto una última vez. Tienes que irte. Jonathan no terminó la frase, ya que de repente se encontró colgando del suelo con las manos de Homelander alrededor de su garganta. ¿Crees que puedes darme órdenes, viejo de mierda? Siseó Homelander mientras levantaba a Jonathan del suelo por el cuello, sin apretarlo en ningún momento, pues quería que el idiota arrugado supiera quién mandaba y finalmente mostrara algo de pánico. Voy a recuperar todo lo que merezco, todo lo que Vogue me arrebató, empezando por mi hijo. Voy a demostrarle que podemos hacer lo que queramos. ¿Me oyes? Jonathan luchó por respirar un momento y de repente se convulsionó en las manos de Homelander antes de agarrarle el pecho. La acción sorprendió al superhombre que soltó al anciano. Su oído finalmente lo registró. El corazón de Jonathan, que ya había sido elevado por el trabajo y la alarma al ver a Homelander, latía erráticamente. Necesito, Pepepi. Jonathan se tambaleó mientras intentaba moverse, primero hacia su chaqueta colgada junto a la puerta y luego hacia Homelander mientras sentía que su corazón se detenía lentamente. Homelander, en lugar de atrapar al anciano, se hizo a un lado, haciendo que el anciano granjero se desplomara en el suelo, tosiendo y agarrándose el pecho. Homelander se quedó mirando con la mirada perdida, con desprecio, mientras Jonathan usaba todas sus fuerzas, cada vez más débiles, para intentar arrastrarse hasta su casa, sin éxito. El patético forcejeo solo hizo que Homelander sintiera aún más asco por el gusano a sus pies. ¿Era este realmente el hombre que Vogt había elegido para ser el padre de Clark? ¿Para criar a uno de los seres más grandes del mundo? ¿Un frágil y viejo granjero en lugar de él? ¿Jonathan? La voz de Marta hizo que Jonathan detuviera sus movimientos mientras el pánico lo invadía, causando más agonía en su pecho. Marta. ¿Qué le haría Homelander a Marta? No podía permitir que lastimara a su esposa. Con un esfuerzo titánico, logró girar la cabeza para ver dónde estaba Homelander, dispuesto a suplicar con su último aliento que la dejaran en paz. Pero al levantar la vista, solo vio un granero vacío y ninguna señal de que Homelander hubiera estado allí. Con las energías agotadas, Jonathan se desplomó sintiendo que su corazón finalmente se detenía. A medida que su mundo se oscurecía, su preocupación y pánico parecieron desvanecerse como la nieve al encontrarse con los primeros rayos cálidos de la primavera. Una luz lo envolvía, un resplandor cálido y protector, y sintió que la fuerza de la juventud regresaba a sus extremidades. También podía oír algo que lo llamaba a lo lejos. Era una voz que no había oído desde pequeño, un par de voces, de hecho, que lo llamaban a casa. Jonathan, te juro que si estás aquí trabajando en ese tractor tuyo, voy a... Marta salió al frío aire de septiembre en camisón, lista para regañar a su esposo por su insensatez, pero se detuvo al llegar a las puertas del granero. Su mundo se derrumbó. Jonathan. Dios mío, Jonathan. Marta corrió al lado de su esposo, con las manos sobre su cuerpo inmóvil. La realidad no tardó en golpearlo, lo que le permitió tumbarlo boca arriba y acunarlo lo mejor que pudo. Su rostro palideció al igual que el de su esposo al ver su pecho completamente inmóvil y su piel fría como el hielo. ¿Jonathan? Susurró la pregunta suavemente mientras lo empujaba ligeramente, intentando mirarlo a los ojos, pero sin éxito, ya que su cabeza se apartó de ella, provocando que las lágrimas comenzaran a fluir. Jonathan. Notas del autor. Espero que todos hayan disfrutado de este capítulo. El próximo capítulo /2 tratarán sobre el final de la temporada 1 y el paso a la temporada 2. Como siempre, por favor revise, marque como favorito y siga como desee. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.